que era de renal, no me acuerdo si la primera o la segunda, y se fue toda. Así que todo ese coloquio del miércoles a esa teoría no fue. Entonces a mí me llamó la atención y los docentes que están a cargo de tipo co-host me chusmearon que no se están quedando las teóricas y no se quedaron particularmente a la teoría de renal. Esa es mala para ustedes, porque ustedes ya saben que renal es un tema complicado, ¿no es cierto? Así que no era lo que me esperaba de nutrición, me esperaba más bien todo lo contrario, como es, porque, porque la verdad que, bueno, si ustedes ya saben que es un tema complicado, como es, deberían ponerle un poco más de pila. Así que bueno, trataremos de hacer todo lo posible, pero yo como estaba hablando ayer con Ceci, mientras esperábamos iniciar la teórica de síndrome de malabsorción, nosotros chicos podemos bailarle la chacarera, pero si ustedes no están dispuestos, el aprendizaje no se va a lograr, ¿sí? Así que eso nada más transmitirles. Nosotros, a pesar de que estamos siendo víctimas de un intenso cansancio todos, estamos poniendo mucho. Y traten de aprovecharlo, porque es una pena, ¿sí? Traten de aprovecharlo porque, en definitiva, los que se afectan son ustedes, ¿no es cierto? Bueno, insuficiencia renal no tiene cuestionario previo, ¿sí? Sí, perdón. Dice, definir insuficiencia renal, plantear las distintas clasificaciones posibles y analizar la relación con el estado ácido básico. Bueno, vamos a la primera, que es la insuficiencia renal. Es cuando los riñones dejan de funcionar correctamente. Fisiológicamente quiere decir que hay una menor filtración glomerular y patológicamente que hay un aumento de creatinina en suero sería, cuando normalmente debería Es tan desecharse en raro orina. tenerla a Josué al lado y no verla en la Bueno. pantalla. Estoy acostumbrado a verlo ahí, ¿no? Acá. Ya te iba a preguntar si estabas escuchando. Bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra definición? Mica es una persona muy, muy dedicada, muy aplicada, que participa siempre. Este, Tengo que hacer esta aclaración y que si ustedes indagan en la historia de patología, muchos compañeros le van a decir, sí, se los dijo por fin. A mí me suelen molestar un poquito las definiciones de es cuando, ¿sí? Son muy pocas definiciones que arrancan es cuando, ¿sí? Ustedes traten de ir puliendo. Ahora estamos hablando y está todo bien, ¿sí? Porque nos estamos explicando entre nosotros. Pero cuando les toque escribir, sí, son muy pocas veces donde algo es cuando. Algo es algo, es la situación en la que, ¿sí? O normalmente usamos es cuando nos referimos a una situación que ocurre. ¿Sí? Así que es la situación en la cual la función renal, bla, 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 bla. ¿Estamos? Bien. Mica dio esta definición. ¿Alguien encontró otra cosa? En la, en la teórica se dio otra definición, ¿verdad? Pero si no se fue a la teórica, estamos como al horno. ¿Estás con el audio desactivado? Verán, si es que estás hablando para nosotros. Ahí se escucha. Ahí sí, ahí sí. No sé si estabas hablando para nosotros o estabas contestando algo. No, había dicho que también tengo que pierdan la capacidad de eliminar los desechos y de equilibrar los fluidos. Exactamente.
¿Ustedes recuerdan cuál es la... Estamos todos de acuerdo que insuficiencia renal se refiere a la pérdida de la función renal, ¿sí? Después ya vamos a armar la definición correcta, ¿sí? O la más acercada. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran las funciones del sistema renal? ¿Mm? Filtrar la sangre, Filtrar la sangre. reformar la orina. Claro. La formación de la orina es Está en el resultado... control del equilibrio ácido básico también. Ahí está. Controlar el equilibrio ácido básico. Bárbaro. Filtrar la sangre. Perfecto. ¿Y qué otra función podría tener? Secreta hormonas. Secreta hormonas. Sí, ¿para qué sirven las hormonas que secreta el sistema renal? La eritropoyetina es para la síntesis de los glóbulos rojos Ujú. y la renina para controlar que haya el flujo necesario de sangre a través de los glomérulos. Bárbaro. Y también que controla la renina. Si bien es verdad que controla el flujo de sangre renal, ¿qué otra cosa hace la renina a través de todo el sistema que activa? La presión arterial. Exactamente, tiene que ver con la presión arterial, ¿sí? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, con la presión arterial por un lado relacionado a eso con la eliminación de mayores volúmenes de orina también, ¿sí? Bueno, básicamente si tendríamos que resumir, el sistema renal tiene tres funciones principales, ¿sí? La función de control de ácido base, ¿sí? La función de filtración, que en realidad es como más... Y también tiene una función metabólica, ¿sí? Porque la función de control del ácido básico está relacionada a la función de filtración, ¿sí? Y la función metabólica, ¿sí? Es un órgano metabólicamente activo, muy importante para el metabolismo de ciertas cuestiones claves, como puede ser la vitamina D, ¿no es cierto? En una insuficiencia renal, ¿a ustedes qué les parecen? ¿Están afectados todos los componentes o todas las funciones renales o solo algunas? Todas. Están Todas. relacionadas. Claro, todas, y eso es importante a tener en cuenta, porque muchas veces cuando hablamos de insuficiencia renal, nos pensamos que solamente es la filtración la que está afectada, pero están todas las funciones afectadas. Pasan que algunas se manifiestan primero que otras, y es normalmente a la que le damos más importancia, pero están todas las funciones afectadas. Muy bien. Todo lo que es insuficiencia es incapacidad de, ¿sí? Básicamente. Insuficiencia es incapacidad de. No lo está pudiendo hacer con la suficiente, vamos a decir, eficacia, ¿sí? Entonces, la insuficiencia renal se refiere entonces a la incapacidad o disminución de la capacidad para cumplir con las funciones renales. Estas funciones renales son la función metabólica, de filtración y endocrina. A las tres. Bárbaro. Ahora, ¿qué condiciones en el tiempo puede tener esa incapacidad de cumplir con las funciones renales? En el tiempo. Eso se puede dar en forma súbita y desarrollar en poco tiempo, o puede seguir una evolución más sostenida, más paulatina, sutil pero sostenida en el tiempo, ¿verdad? Puede ser Aguda o crónica. aguda o crónica. Bárbaro. Recapitulando. Insuficiencia renal, entonces la pérdida o disminución de la función renal. Normalmente se agrega sostenida en el tiempo, sí, es la pérdida sostenida en el tiempo de la función renal. Cuando estamos hablando de insuficiencia renal aguda, esta pérdida se desarrolla en poco tiempo. Cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, se desarrolla en un tiempo mayor.
Y hay que tener en cuenta que la insuficiencia renal, ¿sí?, principalmente la crónica, hace referencia a la pérdida paulatina y, ahí no me sale la palabra, y progresiva, paulatina y progresiva, e irreversible de la función renal. Cuando por pérdida de glomérulos, por la pérdida funcional de glomérulos, sea a causa de un problema morfológico, no importa. Si se pierde la función glomerular. ¿Alguien sabe el porcentaje crítico que determina la insuficiencia renal o no? El porcentaje crítico de glomérulos que define la insuficiencia renal. Y sumo a eso, además, Espérate que esperemos que así no acoplamos. No, y sumado a eso también ese porcentaje crítico, ¿saben de qué guías pueden sacarlo? Nosotros, ¿de qué guía nos basamos para analizar esa pérdida progresiva o que ha sido exacerbada de la insuficiencia? ¿Saben de dónde nos basamos? ¿Alguno averiguó? No. Bien, una de las guías que más utilizamos y que vamos a utilizar como futuros Nutris es las guías Kadoki. Esas le van a servir para poder uno saber el porcentaje crítico, decir cómo esa insuficiencia renal, cómo la vamos clasificando, y además que va a ir perdiendo progresivamente la persona. ¿Saben el porcentaje? ¿Alguno lo averiguó? ¿Puede ser que sean 4 estadios? A ver, coméntanos. ¿En base a qué esos 4 estadios? Desde la función renal normal hasta que se detona, diríamos, una insuficiencia renal crónica. No sé si está bien lo que... Que puede ser leve, moderada, severa y terminal. Bien, ¿y eso en base a qué porcentajes? ¿Lo sabés? Leve tenés más o menos de un 70 a 30 mililitros por minuto, en donde el 50% de lo que es la función glomerular afectaríamos a lo normal, o sea, el 50% de lo normal. Después moderada, tenés de un 20 a un 50% de lo normal. Después la severa, inferior a 20 a 25%, y la terminal, que ahí ya terminal de la filtración glomerular, que no llega a alcanzar el 5%. Vos ahí hablaste de dos cuestiones, ¿sí? Hablaste de unos valores, ¿sí?, de mililitros, por ejemplo, y después hablaste de porcentaje. Sí. Sí, en realidad, ¿A qué me refiero cuando hablo con mililitros y a qué me refiero cuando hablo de porcentajes? No es solo para Sofi, es para todo el coloquio, ¿verdad? La fracción de los mililitros, la fracción. Se refería a la fracción de filtración glomerular cuando hablaba de mililitros y el porcentaje en cuanto a la función en sí, partiendo de un 100%. Bárbaro, muy bien. Entonces la fracción de filtrado es una cosa, sí, es la capacidad que tiene el riñón de filtrar o qué fracción de la sangre es capaz de filtrar, y después los porcentajes se refieren al porcentaje de nefronas funcionales, ¿verdad? El riñón es un órgano tan noble, vamos a decirlo, que puede mantener su función solo con el 30% de nefronas. ¿Estamos? Porque, bueno, tiene ciertos mecanismos de compensación que ya lo vimos en fisio, no lo vamos a abordar acá, ¿sí?
Pero para que haya insuficiencia renal manifiesta, están todos estos estadios que dijo Sofi, y yo empiezo a tener realmente signos y síntomas cuando esa disminución cae por debajo de, o sea, es más del 60%, o sea, me queda menos del 30% de nefronas funcionantes, ahí ya estoy empezando a tener problemas, digamos, ya más manifiestos, ¿verdad? Ahí te están preguntando cuál es el nombre de la guía. Ahí Josué va a contestar. Muy bien, estábamos hablando de estos estadios se dan, lo desarrollaron en teoría y hablamos de insuficiencia renal y crónica. ¿Sí? Aparte de la evolución en el tiempo, ¿sí? Hay formas de definir la insuficiencia renal crónica en particular. ¿Ustedes la tienen? Sí, profe, eso creo que lo preguntaba en el caso clínico 2. Ajá, bueno. Las Vamos a distintas fases. Bárbaro, bárbaro. Entonces lo vamos a dejar para el próximo. A ver qué dice la otra pregunta. ¿Qué era insuficiencia renal? Acá ya lo abordamos. Porque yo voy chusmeando distintas cosas. Disculpen. Acá. Plantear las distintas clasificaciones posibles. ¿Sí? ¿Cómo clasifico yo a la insuficiencia renal? La primera, la más conocida, la más usada, ya la hicimos, entre insuficiencia renal aguda y crónica. Si ya después la preguntamos en el caso, no vamos a ahondar sobre eso. ¿Qué otras cómo se puede clasificar la insuficiencia renal según otros criterios que no sean la evolución en el tiempo? Puede ser renal, intrínseca o postrenal. Exactamente. ¿Y a qué se refiere con cada uno de esos términos? En el lugar donde se causa la patología, por así decirlo. O no sé si es patología. Sí, ¿dónde se asienta la lesión principal, digamos, ¿no es cierto? ¿Dónde está el problema? Ahí está. Me pongo así por lo menos te veo. Bien. ¿Cuándo estoy hablando yo de una insuficiencia prerrenal? Cuando no llega la cantidad necesaria de sangre a los riñones. O sea, cuando el problema está antes del riñón, justamente, ¿no es cierto? Está en el sistema sanguíneo. ¿Y qué posibles causas, por qué posibles causas puede no llegar la suficiente cantidad de sangre a un riñón? Si baja el volumen sanguíneo, por ejemplo. Claro, ¿y por qué puede Hemorragia. bajar el volumen sanguíneo? Tiene una hemorragia, por ejemplo. O Bárbaro. Una Una hemorragia, insuficiencia cardíaca. insuficiencia cardíaca. Una obstrucción vascular. Perfecto. ¿Qué otra cosa? En una hipovolemia que puede ser secundario a, por ejemplo, un accidente donde yo pierdo sangre, la sangre sale de mi cuerpo, ¿no es cierto? Ese es un sangrado masivo. Masivo no, sale la sangre, ¿sí? Disminuye la volemia, ¿sí? Después hay otras causas que ustedes vieron que puede disminuir el líquido circulante, pero quedando en el cuerpo. Que es súper importante, que Mario lo menciona mucho, y que dedicamos toda una teoría a ese tema. ¿Una hemorragia puede ser? Por los edemas. ¿Qué piensan que...? Yo no sé si es mi internet, pero edema me parece que lo nombraba. Sí, chicos, edema. Pasa que encima tengo el mouse que anda más, está como loco. Me parece que es la superficie en la cual lo estoy apoyando. Entonces no alcanzo a silenciarme y a desilenciarme. Exactamente, el edema, ¿sí? Cuando el volumen, el líquido sanguíneo se va a la extravasculatura,
los distintos sensores que yo tengo en el organismo detectan como que baja la volemia, que es así, baja la volemia. No se fue de mi cuerpo, pero sí se fue de la vasculatura, ¿verdad? El sistema vascular. Entonces, esa es una posible causa de edema prerenal. De hecho, por ejemplo, los pacientes quemados, cuando están en esos accidentes de que se queman más de la mitad del cuerpo, es gravísimo, y aunque a ustedes les parezca mentira, uno de los principales problemas que tienen y que hay que asistir inmediatamente es a la cuestión renal. Aunque a ustedes les parezca mentira, lo primero que hacen con un paciente quemado es asistirlo en forma renal, porque hay tanto edema generalizado, es tanto líquido que se pierde que cae mucho la volemia, y es el equivalente a si hubiera perdido litros de sangre en un accidente, por ejemplo. ¿Sí? Bárbaro, insuficiencia cardíaca también, y cualquier obstrucción de la vasculatura. Sí, son situaciones donde tengo que tener mucho cuidado con que no se produzca una insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Que se cronifique. Bárbaro, esas son todas las prerrenales. Una insuficiencia renal, usted había dicho prerrenal, repítame la clasificación, porque creo que era renal, prerrenal y posrenal, pero bueno. Prerrenal, intrínseca y posrenal. Una intrínseca, ¿cuál puede ser? Lesión de grandes vasos del riñón. Dentro. ¿Cómo? El cómo es porque no escuché, no porque dijeron algo erróneo. La lesión de los vasos del riñón, como arterias y venas grandes. Yo estoy hablando, pero parece que no se me escucha. Ahora se te escucha. No, porque se me va internet, vuelve. La verdad que no sé. Bueno. Intrínsecas, que está en el riñón propiamente dicho. Bueno, algún problema de la vasculatura puede llegar a ser, sí. ¿De qué vasculatura? ¿De las arterias aferentes, eferentes, por ejemplo? No, de la vasculatura de los capilares glomérulos, los que... Eso iba a decir, antes de que creo que nos metimos, aunque no, capaz no que nos conviene, pero creo que es bueno, deberíamos recordar un poco la estructura de la nefrona, porque creo que muchas veces fallamos en la idea de cómo está compuesta. ¿Alguien nos puede? Porque creo que es importante para intrínseca en sí, pero muchas veces nos recordamos bien cómo es toda la estructura, y a veces fallamos en eso y vemos que muchas veces fallan en ese tema. ¿Alguno recuerda o alguna toda la estructura que nos pueda mencionar cómo se compone? Yo, si me escuchan, lo puedo nombrar. Sí, dale. Bien, la nefrona en realidad es la unidad funcional del riñón y tiene básicamente varias partes. La primera y más importante es el glomérulo, obviamente, que está recubierto por el asa de Henle. Hola, ¿me escuchan? Sí, viste que feo que es cuando nadie te... Sí. Bueno, el glomérulo no está recubierto por el asa de Henle. Ojo. A ver, para cómo yo no preparé. Perdón, por la cápsula de Bowman está recubierta. La cápsula de Bowman, muy bien. El asa de Henle es una de los túbulos que forma parte de todas las partes del circuito, diríamos, que tiene la nefrona. Muy bien, bárbaro. A ver, voy a ver si encuentro alguna imagen, mientras por ahí Josué me sostiene acá el discurso y siguen charlando. Bueno, Josué no va a sostener nada porque se desconectó. Bien, el glomérulo, bárbaro, el glomérulo. ¿Cómo se forma el glomérulo? Por los capilares.
Bárbaros, los capilares. ¿Y de Se dónde salen los anastomosan capilares? entre sí y forman una red de capilares, en realidad, que se dice. Perfecto, sí. ¿Y de dónde salen los capilares? ¿Mm? Perfecto, los capilares vienen de algún lado, ¿no es cierto? ¿De las arterias? De las arterias, muy bien. ¿De qué arterias? Porque ¿de qué arteriolas? Aferentes. Bárbaro. Las aferentes. Las aferentes se capilarizan formando un ovillito de capilares, justamente, ¿no es cierto? Que están contenidos en una especie de bolita, ¿sí? En una especie de bolita que es esta cápsula de Bowman de la cual hablaba Sophie, ¿verdad? Bárbaro, se capilarizan. ¿Y esos capilares después qué pasa? ¿Qué pasa con esos ¿Hacen capilares? ¿Viene la sentido de la arteria? función o cómo salen? No entiendo. No, anatómicamente o en el circuito, ¿no es cierto? Esos capilares como que van alrededor de los túbulos que Todos los componen. capilares así, porque yo me imagino el glomérulo y todos los capilares del glomérulo que salen así todos y van alrededor de los túbulos. Eso es lo que yo me imagino. ¿Es así? No, justamente están como enredados, como un ovillo de lana, por así decirlo, dentro de lo que es la cápsula de Bowman, y una vez que cumple su función, arranca lo que es no sé, por ejemplo, el túbulo contorneador proximal, o sea que arranca a la formación de la orina. Pero que me perdí, profe. ¿Es la arteriola eferente? A ver, ahí está, sí. Ahí estamos. Se vuelven a unir todos en arteriola eferente, ¿no es cierto? ¿Está? Claro. Sí. Muy bien. Salen de la arteriola eferente. ¿Y de ahí qué pasa? Ustedes no saben lo que estoy haciendo yo buscando acá, pero encima no se me ven. A ver, listo. Después de la arteriola eferente arrancan lo que serían los vasos rectos que rodean a los túbulos. ¿Puede ser? Ahí está. Los vasos rectos que rodean a los túbulos. Sí, muy bien. Eso van a juntar todo lo que se reabsorbe y van a ser los encargados de excretar, ¿no es cierto? Perfecto. Y aparte de esta red de capilares que tienen que ver principalmente con todo lo que es la filtración, la excreción y la absorción, ¿sí? ¿Hay otros capilares que se ven ahí que entran al riñón? ¿Puede ser los peritubulares o algo así? Exacto, pueden ser, sí. ¿Y qué diferencian esas redes capilares respecto a las que nosotros estamos diciendo? Los peritubulares no irrigan como los componentes de los túbulos, las células de los túbulos. Claro, son como dos sistemas sanguíneos separados que tienen distinta función, pero que los dos colaboran con lo que es el riñón como órgano, ¿sí? Uno es todo el sistema de filtración y de regulación que describimos, y el otro es el sistema que nutre a los riñones, ¿verdad? Como cualquier órgano que le lleva oxígeno y que le lleva nutrientes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de problemas circulatorios que me pueden dar una insuficiencia renal intrínseca, tengo que decir dónde está el problema, porque son dos redes de circulación que tienen poco que ver una con otra. Ojo, ¿sí? Ojo. Entonces, ¿dónde puede estar la alteración circulatoria que me puede dar una insuficiencia renal intrínseca? En los capilares peritubulares. ¿Y qué consecuencia tendría?
si cambian las células de los túbulos que cumplen su función, se van a morir. Exactamente. Entra en necrosis, sí. Y esa puede ser una causa de insuficiencia renal. Muy bien. Y puede haber una causa de insuficiencia renal intrínseca debido al sistema vascular de arteriola eferente, arteriola eferente y capilar glomerular. Claro, por ejemplo, si hay una obstrucción, la aferente, no llega suficiente sangre al riñón. Sí, pero ahí tendría un problema, está bien, puede ser, pero ahí yo ya lo clasificaría como prerrenal, ¿sí? Porque está en una cuestión sanguínea que está viniendo. Pero algo que esté relacionado con esta vasculatura que me dé una renal, propiamente dicha. Piensen desde las funciones que hemos hablado. Profe, en teoría, no sé si se me escucha porque también tengo problema de conexión. Sí, sí se te escucha. Entonces, por eso tengo la cámara apagada. En la teoría dijo que puede haber, digamos, glomerulopatía, problemas a nivel del glomérulo y problemas a nivel tubular, las patologías, digamos, en el riñón. Así es, sí. Entonces, dentro de las tubulares puede existir esa patología renal, digamos, que afecta en este caso, a los túbulos. O también puede haber glomerulopatías, distintas glomerulopatías que afectan al glomérulo. Y esa parte del glomérulo se encuentra en la corteza del riñón. Entonces, más a nivel de la a nivel de la corteza renal, también puede existir a nivel de la médula, digamos, que sería la parte más que nada de los túbulos. Ahora la que esté inestable es mi internet. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, estaban diciendo, por ahí se cortó a Janina, como es, estábamos diciendo que los problemas podían estar, vamos a decir, en el estroma o en los túbulos o en el glomérulo propiamente dicho. Algo que me va a afectar los túbulos o el estroma muy posiblemente es algún episodio isquémico debido a esa red capilar que nutre al riñón como un órgano, ¿verdad? Bárbaro. Eso puede ser por isquemia de la causa que quieran, puede ser por algún producto tóxico, hay antibióticos nefrotóxicos que producen necrosis tubular, etcétera, etcétera. Bárbaro. Todo eso viene por la red capilar que nutre al riñón. Yo pregunto, ¿qué causa intrínseca que tenga su origen en la red capilar de filtración? Arteriola eferente, glomérulo, arteriola aferente. Que es parte del coloquio, que es parte del problema, del primer problema. Una lesión del riñón, ¿no? ¿Qué pasa con la hipertensión? Ya me cansé de esperar. ¿Qué pasa con la hipertensión? Aumenta la presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática. ¿Y qué efecto tiene la hipertensión sobre el glomérulo? ¿Mm? Si aumenta la presión. Espérate. Si aumenta la presión. Es decir, vamos a decir, ¿por qué causa va a estar aumentando? Es decir, ¿qué componente o también qué ion puede estar en exceso en ese caso y qué podría desencadenar? ¿Qué sistema activaría
El sodio. El sodio. Y aumenta la reabsorción de agua y activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bien, y sí, entonces, la hipertensión ahí estaría afectando directamente qué parte de los túbulos. ¿Dónde se produce esa reabsorción? Recordemos un poco también las partes de la nefrona. Tenemos túbulo proximal, asa descendente de Henle, asa ascendente, tenemos el túbulo contorneado distal, tenemos el túbulo colector. Sé que capaz me quieren matar porque les hice recordar la nefrona, pero creo que es muy importante, posta que necesitamos recordar esto para nosotros entender las nefropatías. ¿Y cuál es la pregunta? Que perfecto, ya entendemos lo que pasa con la hipertensión. Bien, entonces, ¿qué parte del túbulo o qué parte de la nefrona va a ser la afectada principalmente frente a un problema de hipertensión? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias que traería? Mario en una diapositiva lo puso. Josué fue a la teórica, ¿vieron? Profe, yo entendí. O sea, Josué, vos lo que estás preguntando es dónde, o sea, si la hipertensión aumenta, no, si la hipertensión provoca un aumento de la presión hidrostática. Vos lo que querés saber es dónde ocurriría eso en la parte del riñón. Esa es la pregunta. Claro, ¿en qué parte de la nefrona y después qué consecuencias nos traería? Porque es algo intrínseco. ¿O no? No me acuerdo muy bien. Los capilares, glomerulares. No, estamos hablando de glomérulos, tratamos los túbulos hablando. Vamos a recordar, ¿dónde se reabsorbe agua, chicos? Chicas. Tenemos una primera parte de reabsorción en el proximal, pero también tenemos el túbulo colector, donde se insertan acuaporinas AQP7, AQP1, si no me equivoco. Debido a que a las hormonas que ya hemos nombrado que se liberan. Bien. Y nosotros, ¿qué podría tener esa elevación de la arenina? ¿Qué consecuencias podemos llevar? Una ya la nombró Gera hace un rato, de las consecuencias que podemos tener. Una obstrucción vascular, no sé, no. ¿Que se reabsorbe más agua? Pero también podríamos llevar hasta llegar a una necrosis, hasta una arteriolitis hiperplásica, ¿bien? Y todo esto es por una hipertensión maligna y una nefroesclerosis acelerada que vamos a tener. Nosotros vamos a ver que en general la mayor causas de insuficiencia renal son las prerrenales, son las más frecuentes, pero las renales, las intrínsecas hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Y si bien la hipertensión respondería a una causa prerrenal, por así decirlo, porque está antes del riñón, está en la circulación, pero el daño está en el riñón, ¿sí? Y la hipertensión, entre otras cosas, produce daño en la red capilar, ya lo vamos a desarrollar en el problema. Sí, en la red capilar de las nefronas, sí, produciendo daño, produciendo inflamación, un aumento de la membrana basal y la obstrucción progresiva de la misma. Pero bueno, vamos después. ¿Y las posrenales?
Es cuando Puede tener hay, como una obstrucción. no sé quién está hablando. Hay una obstrucción en los uréteres, una vejiga, o sea, algo que no permite que se libere la orina. Exactamente. Esas son todavía más raras, pero pueden ocurrir, ¿sí? Una También obstrucción en la puede vejiga. puede ser en el cuello vesical o no, una lesión en el cuello vesical. La verdad que no sé cuál es el cuello vesical, te digo la verdad. No lo estaría ubicando, pero básicamente todo lo que ocurre después del riñón, que después del riñón lo que ocurre es que están los uréteres, las vejigas y las vías urinarias, ¿no es cierto?, bajas. Así que cualquier obstrucción, infección ahí puede ser causa de una insuficiencia renal posrenal, de causa posrenal. Son las menos frecuentes, pero también pueden estar. Bien. ¿Qué pasa con el estado ácido-base y la insuficiencia renal? ¿Qué les parece a ustedes? Chicas y chicos, creo que hay un solo chico dando vuelta, aunque creo que Julián iba a integrarse. Estudien porque, digamos, renal cuesta y no veo que estemos muy preparados, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el estado ácido-base? ¿Cómo estará el estado ácido-base o cuál es el efecto que tiene el riñón sobre la regulación del estado ácido-base y como consecuencia, qué efectos tiene una insuficiencia renal sobre el estado ácido-base? Al coloquio de ácido-base todavía no lo tuvieron, ¿no es cierto? El taller de Concesi. Este martes. Sí. Porque el riñón puede como responder a un desequilibrio ácido-base, secretando iones hidrogeniones o bicarbonato, o reabsorbiendo. Perfecto, perfecto. De hecho, es el órgano que regula el equilibrio ácido-base. Todos los demás son parches, por así decirlo. Son soluciones paliativas que tiene el organismo para regular el equilibrio ácido-base. El riñón es el único que realmente puede sacar de encima del organismo, liberarlo, tirarlo, ¿sí? Revolearlo, todo aquel compuesto que me esté causando una alteración del tipo ácido-base. Si tengo un exceso de bases que me está dando una alcalosis, el riñón es capaz de excretarlo vía urinaria. Me lo saco del cuerpo y así vuelvo a mi estado ácido-base. Si tengo una acidosis, lo mismo, ¿sí? Conceptualmente. Ahora bien, en un paciente con insuficiencia renal, ¿qué les parece a ustedes que va a tender a tener? ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis, muy bien. Si es un verdadero falso sin justificar, es el 100%. Ahora, si es justificado, vamos a ver cuánto nos sacamos, grupo. ¿Por qué? Eso lo observé en el parcial. No es inocente el comentario mío. Qué distintos que son los verdaderos falsos cuando se le pide la justificación. Porque pierde la función de excretar los hidrogeniones. Y los hidrogeniones, ¿cómo se excretan? Como tales, sí, es verdad. Se excretan sueltos. Pero también, ¿qué se excreta a través del riñón? Ácidos concretos, ¿sí? Los ácidos orgánicos que se generan en el metabolismo, principalmente en el metabolismo anaeróbico, ¿sí? Se excretan por la orina, tal cual, ¿sí? Las bases también, pero nosotros somos productores de ácidos. Acuérdense del ciclo de Krebs, ¿sí? Y todo lo que es la glucólisis, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta que no generamos muchas bases, generamos más bien ácidos. Así que en el caso de una insuficiencia renal, que yo no puedo filtrar las cosas, tampoco voy a poder filtrar estos hidrogeniones y estos ácidos que se generan como consecuencia del metabolismo. Y voy a tener una acidosis metabólica, básicamente. ¿Sí? Muy bien.
Vamos directamente al clínico, me cansé de la introducción, estoy viejo ya para esto, así que vamos al caso clínico, ¿sí? Como de costumbre no lo vamos a leer, a menos que sea muy necesario, porque asumimos que ustedes ya lo leyeron, y nos vamos directamente a las preguntas, ¿sí? Y acá, como dijo, no me acuerdo si Clary o Mica, teníamos la definición de insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Acá dice hecho en introducción, este es un error nuestro que quedó, ¿sí? Porque tenía que estar en la introducción, pero vamos a consolidar lo que dijimos, de insuficiencia renal crónica, ya puntualmente. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Perfecto, muy bien. ¿Y hay algún parámetro que yo pueda, al cual yo pueda acudir para definirlo? Que esa insuficiencia tiene que durar más de 3 meses. Ajá. ¿Y qué más? Y debe haber perdido más del 70% de la masa. Haber perdido más del 70% de las nefronas, muy bien. Y con respecto a filtración o algún parámetro que me evalúe la filtración. ¿El clearance de creatinina? Perfecto. ¿Y qué dice de clearance de creatinina? O sea, nosotros generalmente por día excretamos, no me acuerdo ahora, pero cierto valor de creatinina, y si es menor, significa que no se está filtrando bien, por decirlo, y se está acumulando en la sangre. Exacto. El límite es de 60 mililitros por minuto, ¿sí? Normalizado a un individuo de 1,73 metros cúbicos, ¿cierto? Metros cuadrados, perdón, sí, de superficie corporal. Ustedes se acuerdan que el clearance se normalizaba según la altura y el peso de las personas, ¿no es cierto? El clearance de creatinina era normalizado. Cuando cae por debajo de 60 mililitros por minuto, estandarizado, ya estoy hablando de una insuficiencia renal. Si eso tenía en el tiempo, es insuficiencia renal crónica. Bueno, muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué signos y síntomas respaldan dicho diagnóstico? Digo, acá ya les regala que tiene insuficiencia renal crónica esta mujer. ¿Cuáles son los signos y síntomas a los que ustedes apelan para decir, sí, esta mujer tiene insuficiencia renal crónica? ¿Es una persona hipertensa? Y la hipertensión en este caso, ¿qué sería? ¿Un signo y síntoma característico o un factor de riesgo? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, muy bien. ¿Por qué es un factor de riesgo? No, vamos al revés. ¿Por qué puede ser un signo? Belén se ríe, porque factor de riesgo viene después, entonces tiene que ver con la patogenia. Así que. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Es un signo porque se puede medir, perdón, hice mal la pregunta. Porque es un signo de insuficiencia renal crónica, de hipertensión. ¿O porque puede serlo? ¿Puede ser porque afecta a los capilares glomerulares? Sí, eso tendría más que ver con la causa, justamente, como el factor de riesgo, que es a lo que yo no quería ir. Pero bueno, ya que estamos, hablamos de eso. ¿Por qué entonces es un factor de riesgo de desarrollo de insuficiencia renal crónica? Y ahí en realidad vamos a ir contestando a la 3 si avanzamos sobre este aspecto. Así que ustedes elijan cómo nos ordenamos. Si hablamos de hipertensión como factor de riesgo de insuficiencia renal crónica, estamos contestando la 3. Creo que es la 3 que nos pide la causa de la insuficiencia renal crónica en esta paciente. Lo que yo entendí es como que, o sea, una persona con insuficiencia renal crónica tiene menor porcentaje de nefronas sanas,
Entonces como que va a haber algo, como que el riñón va a tratar de compensar eso, por lo tanto, o sea, va a aumentar la perfusión de la sangre hacia las nefronas que están sanas, o sea, va a aumentar el volumen de sangre que llega, eso va a hacer que aumente la presión, y esto entonces lo compensa un poco, o sea, la producción de orina, pero llega un momento que la hipertensión daña las células del glomérulo y, y hace que liberen citocinas, y lo que yo entendí es como que hay un proceso de inflamación que también daña o sea, ese glomérulo, entonces como que esas también dejan de funcionar, y se va haciendo como un círculo vicioso que como que, bueno, se van dañando cada vez más, Muy bien, día felicitado. pero no sé si Sí, está bien. está perfecto. Lo único que Ok. yo agregaría que ya de por sí vos ya partiste de una situación donde hay nefronas afectadas y debido al aumento de presión como mecanismo de compensación entra en el círculo vicioso que está perfecto y es lo que pasa. Pero antes de... Eso Puede sería ser Perdón, renal, déjame terminar un poquito. Pero antes de que esto ocurra, ya la hipertensión renal, que yo tengo, la hipertensión arterial, que yo tengo, ya fue, o sea, justamente llegué a ese porcentaje de nefronas que no están funcionando porque se dañaron antes. Y la causa del daño es la misma hipertensión por el mismo mecanismo que vos se dañan, se activan mecanismos inflamatorios con sus mediadores de citocinas que terminan dañando la red de filtración, termina habiendo una fibrosis de origen inflamatorio que tapa todos los poros de filtración en esos capilares. ¿Estamos? De esa manera opera la hipertensión renal, que si no se controla se suma a todo esto que dijiste vos, Mica, porque el riñón va sobrecargando las nefronas que le van quedando funcionantes y entro en un círculo vicioso que empeora en realidad la situación. Por eso hay que controlar la presión arterial. Y ahí Mica acabó de contestar de una manera magistral la número 3. Esa es la causa de insuficiencia renal para esta paciente en particular. Pero nosotros estábamos sobre los signos y síntomas de la insuficiencia renal crónica. Y ustedes dijeron que la hipertensión podía ser un síntoma, y es verdad que puede ser un síntoma también. Mi pregunta es ¿por qué puede ser un síntoma? Perdón, no un síntoma, un signo. Porque se puede medir, sí, pero ¿por qué es un signo de insuficiencia renal, la hipertensión? En insuficiencia renal, ¿yo puedo filtrar los líquidos? Porque hay una falla en la eliminación o reabsorción de los electrolitos, ¿puede ser? Sí, pero más que en los electrolitos, algo más grosero todavía. disminuye el flujo, me puede dar esa información, flujo glomerular. No tanto, yo ya tengo la insuficiencia renal. Si yo tengo insuficiencia renal, ¿puedo filtrar el plasma? ¿O lo puedo hacer normalmente? Definición No, de como insuficiencia que renal. va a estar disminuido, entonces van a quedar más solutos en la sangre. ¿Solamente solutos va a quedar en la sangre? Sí, es verdad que quedan solutos. ¿Solamente solutos o también va a quedar líquido? También. Va a quedar También líquido. va a quedar Y aumenta líquido. la bulimia. Ahí está la clave. Entonces aumenta la volemia. Y si aumenta la volemia, aumenta la presión arterial. Por eso la hipertensión arterial puede ser causa, pero también puede ser un signo que yo observo en los pacientes con insuficiencia renal. Muy bien. ¿Qué otro signo puedo tener yo o veo en esta paciente en concreto que me sugiere que tiene insuficiencia renal? Perfecto. Es obvio el porqué, pero me gustaría que me lo digan. O no es tan obvio, capaz. Lo mismo, ¿Por porque qué? no hay una correcta filtración de la sangre.
Tal cual, tan simple como eso. No hay una filtración efectiva, entonces yo no me los puedo sacar de encima y se acumulan. ¿Cuáles son los metabolitos nitrogenados? ¿Cuál es la estrella del metabolito nitrogenado que se acumula en sangre? La urea. La urea. Muy bien. Muy bien, la urea. Entonces la hiperuremia también es un signo de insuficiencia renal. ¿Cuál otro? La creatinina. Bien, y cuando hablo de creatinina, ¿estoy hablando de los niveles de creatinina circulantes o del clearance de creatinina? ¿O de las dos cosas? Ajá, ¿y qué pasa con la creatinina en sangre? Lo mismo que con la urea, Aumenta. aumenta. Pasa lo mismo que con la urea, aumenta. Entonces yo tengo elevados niveles de urea, elevados niveles de creatinina, porque no se filtra, chicos, no se filtra nada. ¿Estamos? Bárbaro. 10 puntos. ¿Qué otra cosa? Hiperpotasemia. Hiperpotasemia, ya vamos a hablar un poquito más del potasio, sí, es una cuestión grave la hiperpotasemia, sí, muy bien. ¿Qué más? El pH ácido. Puedo tener pH ácido, puedo tener acidosis, sí. Y en esta paciente, ¿qué más? Y este aumento en los compuestos nitrogenados puede ser que sean tóxicos y causen lo que es la anorexia o la falta de apetito, el rechazo a la carne. Exactamente, vómitos, mareos, malestar general. Si la urea causa todo eso. ¿De qué manera en ¿Palpitaciones también, clínica? Fer? ¿Sí? ¿Palpitaciones ¿Cómo? también? Ay, no. ¿O en un paciente de este también puedo tener palpitaciones? Sí, en forma secundaria al aumento de potasio, por ejemplo. Perfecto. Pero no nos vamos tan así. Hay algo, ustedes me dijeron la urea, que es muy característico, los niveles de urea circulante. Los niveles de creatinina circulante es recaracterístico. Hipertensión sí puede estar, digamos, y está bárbaro, sí. Con respecto, por ejemplo, a la cantidad de orina que yo produzco, o a la capacidad de filtración, porque la cantidad de orina tiene que ver con la diuresis. Sí, bárbaro. Que según el estadio de insuficiencia renal en el cual está, puede estar aumentada o normal o disminuida. Así que no me voy a meter con la diuresis por lo menos. Pero en un insuficiente renal crónico, la diuresis seguramente está disminuida, porque estoy orinando menos. Chicos, no filtro. No filtro urea, no filtro creatinina, no filtro agua. ¿Estamos? Y si no filtro, orino menos. ¿Estamos? ¿Qué parámetro yo uso y tratamos en fisiología para evaluar el filtrado glomerular? El clearance de creatinina. Muy bien, 10. El clearance de creatinina. ¿Cómo está el clearance de creatinina en esta mujer y en un paciente con insuficiencia renal crónico en general? Está disminuido. Aumentado. Disminuido. Revisen lo que es el clearance de creatinina, porque para el colmo de males se los doy yo. Ah, no, a ustedes se lo da Mercedes. Yo le doy a bioquímica. Yo le doy a bioquímica, zafaro. Pero la tengo acá cerca, Mercedes. Se la voy a buscar enseguida. Bueno, 10 puntos. ¿Qué pasa con respecto a los glóbulos rojos en un paciente con insuficiencia renal crónica? Disminuyen con la Porque no eritropoyetina. se libera no se libera la eritropoyetina, o al menos en la cantidad que se necesita. Sí. Yo voy a reformular la pregunta y la vamos a seguir analizando. Sí. ¿Es esperable que un paciente con insuficiencia renal crónica presente anemia? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿A qué se debe la anemia que característicamente presentan los pacientes con insuficiencia renal crónica?
Disminución de la síntesis de eritropoyetina. Esa puede ser una causa. ¿Es la principal causa o la causa que se observa en primer lugar? Y no, porque si no, no lo preguntaría. Y si no, no lo preguntaría. Sí. Ese es un muy buen razonamiento, sí. Vamos a un razonamiento un poco más científico. La renina, la eritropoyetina, ¿sí? La eritropoyetina, ¿qué es? ¿Una citoquina? Elija la opción correcta. ¿Un neurotransmisor, una citoquina o una hormona? Una hormona. Es una hormona, muy bien. ¿Encargada de qué? Estimular la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Muy bien. ¿Los estímulos hormonales tardaban mucho o poco en manifestarse? Mucho. Mucho, sí. ¿Hay algún otro factor que a ustedes se les ocurra que no sea la síntesis de glóbulos rojos que puede disminuir el tiempo de vida media de los glóbulos rojos, por ejemplo? En el coloquio de fisio, en la parte de, si yo mal no recuerdo, en la parte de ósmosis, había una cuestión de que si poníamos un glóbulo rojo en medio hipertónico, hipotónico, si se hinchaba, si se molizaba, si se hacía chiquito y se arrugaba, como una pasa de uva. Sí. ¿Qué les parece que puede pasar en el plasma de un paciente con insuficiencia renal, con el glóbulo rojo? ¿Queda igual? A. B. Disminuye su tamaño y se achicharra como una pasa de uva. C. Puede explotar. Puede explotar. ¿Por qué? No. Se achica. Se achicharra, se achicharra. Qué lindo que se Claro, está porque hay más poniendo esto. solutos. Se achicharra porque sale agua para igualar la concentración con el plasma. Bien, recuerden, esto lo venimos viendo desde biología celular, chicos, importantísimo. Medios hipertónicos, hipotónicos, en soluciones donde metemos. Entonces, si metemos, sabemos que no estamos filtrando, no filtramos nada. Tenemos urea, creatinina, tenemos electrolitos por doquier dando vuelta. Obviamente, es como dijo Belis, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo va a estar ese medio? ¿Va a ser hiper o hipo? ¿Va a estar lleno o con pocos absolutos? Hipertónico. El medio. Va a estar hiper. Va a estar mucho. Entonces, ¿qué va a tender a hacer los líquidos que tenemos dentro del glóbulo rojo? Van a tender a salir, porque quieren intentar igualar las concentraciones adentro que afuera, pero no lo logran. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ese glóbulo rojo? Nos achica, ¿no? Pim. Pero, siempre hay un pero. Con este razonamiento que está perfecto, nosotros llegaríamos a la conclusión de que están achicharrados, pero están achicharrados nomás. La hemoglobina está más concentrada adentro, a lo sumo, pero no estaría anémico. Humean las cabezas. Qué lindo para tomarles esto en el parcial, así no copian y pegan como vienen haciendo. Qué lindo para que así ponen el cerebro en funcionamiento. Sí, muy bien. Y todo esto de hipertonicidad está perfecto. ¿Ustedes se acuerdan que había dos tipos de solutos? ¿Los penetrantes y los no penetrantes? Muy bien. ¿Cuál era el soluto que en fisio le poníamos la estrella de soluto penetrante? Era la vedette, la urea. ¿Y qué pasa con la urea en la insuficiencia renal? Está aumentada en sangre. Está aumentada en sangre. Entonces, si bien es un medio hiperosmolar, también la urea es penetrante y se comporta como hipotónico. Y cuando la urea llega a cierta concentración en la sangre, los glóbulos rojos empiezan a estallar por acción de la urea. ¿Estamos? Pero me encantó el razonamiento. Así se los digo, me encantó. Me gusta que las cosas sean así. Es verdad, es hipertónico, yo tendría a pensar que el glóbulo rojo se achicharra porque está todo muy concentrado,
Pero así como están concentrados los osmoles efectivos, que son los que producen el movimiento de agua y se achicharrarían, los glóbulos rojos, también está concentrada la urea, que tiene el efecto contrario y los hace estallar. Entonces, la primer anemia que yo veo en un paciente insuficiente renal es debido al aumento de la urea. ¿Estamos? Después, con el tiempo, por supuesto que la falta de eritropoyetina me va a producir una disminución en la síntesis de glóbulos rojos, cosa que se corrige con la inyección de eritropoyetina exógena, que ya le vamos a ver después. ¿Sí? Bueno, quiero tocar en dos ítems el tema de las proteínas en insuficiente renal. ¿Sí? Según el estadio en el que está el insuficiente renal, las proteínas pueden estar, los niveles de proteína circulante pueden estar afectados o no, porque hay un estadio inicial donde la lesión glomerular está presente, ¿sí? Y donde se filtra demasiado, que es el periodo poliúrico, donde yo puedo tener pérdidas de proteínas debido a la lesión glomerular, y puedo tener una disminución de las proteínas circulantes con proteína en orina. ¿Estamos? Después, cuando eso deja de filtrar, por supuesto, ya esto no ocurre más. ¿Estamos? Pero cada vez que yo veo proteínas en orinas, digo daño glomerular, riesgo de desarrollo de insuficiencia renal crónica. La número 3, si yo mal no recuerdo, ya la contestamos, pasamos a la 4. ¿Por qué se indica diálisis de inmediato? ¿Alguien sabe lo que es la diálisis? Básicamente conectan a la persona a un equipo que realiza la filtración de la sangre, digamos, cumple la función de filtración del riñón. Exactamente, exactamente. Es así. ¿Y por qué hay que dializar a la persona? Porque se acumulan todas las sustancias que el riñón no excreta. Uh-huh. ¿Y la diálisis también permite sacar líquidos o saca solamente solutos? No, también permite sacar líquidos, creo. Exactamente. La diálisis sirve para sacar el líquido excedente, que no puede orinar el paciente, ¿sí? Y disminuir las concentraciones de los solutos, los metabolitos y demás. Bárbaro. ¿Y por qué es importante? Bajar la volemia, ya lo dijimos, porque puedo llegar a explotar como un globo, ¿no es cierto? Bárbaro. Puedo tener accidentes cerebrovasculares, puedo tener hipertensión que me daña un montón, que me puede llegar a insuficiencia cardíaca, tiene un montón de problemas, la hipervolemia sostenida en el tiempo, que se manifiesta como hipertensión. Bárbaro. ¿Por qué otra cosa? Ya más yendo por el lado de los solutos. Porque son tóxicos. Son tóxicos. ¿Y qué efectos tienen? Por ejemplo, sin ir más lejos, recién nombramos un efecto de la urea, ¿verdad? ¿Qué hacía la urea? Ya creo que se olvidaron. ¿La de que es un soluto penetrante? Uh-huh. ¿Y qué efecto tiene la hiperuricemia sobre el estadio o no de anemia? Que se puede entrar a los glóbulos rojos y van a hacer que exploten más. Exactamente, produce hemólisis, entonces ese es un efecto negativo de la urea que merece ser dializada y sacada. ¿Qué otro efecto puede tener la urea? Profe, yo tengo una duda sobre eso, lo de la urea. ¿Sí? O sea, cuando penetra la urea también le sigue el agua, por eso es que explota. Así Exactamente, sería. así es como vos lo decís. ¿Qué otra cosa hace la urea que se está acumulando y no la puedo desechar? ¿Ácido úrico? No, el ácido úrico y la urea son dos cosas diferentes, ojo. Ah, pero no se forma por la urea. No. Ah.
El ácido úrico es producto de las nucleoproteínas, mientras que la urea es producto de todos los metabolitos nitrogenados, principalmente las proteínas, no la nucleoproteína. Bueno, ya me estoy cansando, así que averiguenlo, qué es lo que hace la urea. Josué ya les había dicho bastante acerca de que la urea tenía que ver con estado de anorexia, de vómitos, de náusea, mal estado general, ¿sí? Así que bueno, fíjense lo que hace la urea, que es el más preocupante a veces, después viene el potasio, por supuesto, pero la urea aumenta muy rápidamente y es lo que yo tengo que evitar, ¿sí? Básicamente, obviamente, si tengo que dializar el paciente es para sacarle todos estos solutos y todo el exceso de líquido, pero porque tiene un efecto deleterio, que es de lo que a nosotros más nos interesa. Así que indaguen sobre qué efectos deleterios tiene el exceso de la bulimia, el exceso de ciertos solutos sobre el paciente y qué signos y síntomas dan, básicamente. ¿Estamos? Ahí espérate que muteo. Bien, y sumo a todo esto lo que venimos hablando, también algo muy importante, como para relacionar un poco también con nuestra futura profesión, es que los pacientes con insuficiencia renal, y más en tratamiento con hemodiálisis, son muy complejos de tratar, y como venimos recalcando que también van a estar los solutos que van a estar presentes en esas diálisis, tenemos que controlar muy bien eso. Y hay un proceso que se le hace a los alimentos, que también es la diálisis de los alimentos, que se sumergen en agua para poder disminuir la concentración de esos solutos. Porque si nosotros le damos en exceso esos solutos a la persona, vamos a ir en deleterio de su patología y de todo su avance y progresión. Así que bueno, también si quieren averiguar sobre eso, es una buena forma también del tratamiento. Y hay que tener mucho cuidado, obviamente, con todo, controlar muy bien tanto potasio, tanto sodio, tanto fósforo, es decir, de los alimentos y ver las cantidades. Creo que es una de las patologías donde más vamos a poner mucho detalle en cada uno de los alimentos. ¿Qué desequilibrio ácido base presentará esta paciente? Una acidosis metabólica. Perfecto. Indaguen, por supuesto, el por qué, ¿no es cierto? Y en la pregunta 6 dice el abordaje nutricional que debe realizarse. Sí. Y acá sí dice tener en cuenta los aportes de sodio, potasio y fosfato. Acá no solo tienen que responder por qué alimentos o qué procesos de alimentos, como dijo recién Josué, tienen que tener en cuenta para disminuir el aporte de sodio, potasio y fosfato, sino por qué es importante que no se acumulen ni el sodio, ni los fosfatos, ni el potasio. ¿Está? Desde ya claro. Así que, ¿qué abordaje nutricional debería ser? El tema del sodio, reducir los alimentos que tengan alto contenido de sodio, y el tema de la sal, porque esto va a hacer que se reabsorba más agua, aumente el volumen y esto puede empeorar la hipertensión. Esto que dijo Micaela, grábenselo, porque normalmente ustedes creen que es el sodio el que aumenta la presión, y no es el sodio en sí. Es el agua que aparece, que atrae, por así decirlo, el sodio, el que genera la hipertensión, que puede llegar a toda esta cuestión de círculo vicioso. Muy bien. Respecto del potasio, ¿por qué yo tengo que cuidar el potasio? El potasio es muy importante. La vía de eliminación es renal. Y si bien no es lo primero que aparece, si yo no controlo al paciente con insuficiencia renal, una vez que aparece una hiperpotasemia, es una cuestión muy, muy, muy preocupante, porque el potasio tiene que ver mucho con todo lo que son los tejidos excitables, ¿sí? El impulso nervioso y el latido del corazón principalmente, ¿sí? Entonces una hiperpotasemia me puede dar fibrilación, me puede dar un paro cardíaco. De hecho, ha habido accidentes muy lamentables que ha habido principalmente en niños, donde equivocadamente le han transferido suero con potasio y el niño fallece por falla cardíaca, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado, indaguen
qué hace el potasio y por qué es muy importante controlar los niveles de potasio en estos pacientes, obviamente, en función de que hace la hiperpotasemia, también llamada hipercalemia. ¿Sí? Hiperpotasemia e hipercalemia es lo mismo. Y los fosfatos, ¿Puede ser que está relacionado con la absorción de calcio también los fosfatos? perfecto. ¿Y de qué manera? Yo lo que entendí como que precipita, digamos, el fosfato con el calcio y, o sea, como que no se excreta los fosfatos, precipita con el calcio que está circulante y bueno, no se va a poder absorber después en los huesos y demás. Perfecto, perfecto. Bien, indaguen todo esto, chicos, por favor, porque venimos flojos y es re importante. Después tienen problemones. Traten de no colgarlo y traten de consultar. Para cumplir con el tiempo, vamos a ir ya al segundo problema, pero estas cuestiones, estas últimas, todo lo que dijo José respecto a cómo preparar los alimentos, qué tipo de alimentos darles, ¿sí? Y por qué necesito, qué es a lo que nos dedicamos nosotros en fisiopatología, ¿sí? Es importante. ¿Qué hace los fosfatos? ¿Qué efecto tiene sobre el hueso? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aumento los niveles de fosfatos, si aumento los niveles de calcio circulante? ¿Sí? ¿Qué pasa con el hueso? Hay una patología o un fenómeno que se llama osteodistrofia renal, que investiguen por qué se da, de qué manera, y después, si hace falta, lo charlamos. Pero ustedes lo tienen que saber. Osteodistrofia renal. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos al caso, a ver, sí. No, y también les sumo, chicos, que creo que se habrán dado cuenta, este es uno de los coloquios donde más estamos integrando todo lo que ya hemos visto, estamos integrando cardiovascular. Si pensamos en estado gaseoso, podemos pensar con respiratorio. Estamos integrando desde los alimentos de la vía digestiva cada uno de los electrolitos. Entonces, empiecen a integrar todo y por favor empiecen a ir a las teorías. Medio tarde ya en el cuatrimestre, pero necesitamos que ustedes puedan lograr integrar todo esto, porque se dan cuenta que una cosa está relacionada con todo. Y una pregunta que le justifique el por qué, tiene que justificarlo desde el todo. No pueden una cosa salteada así nomás. Para que vayan pensando bien cada la hora de estudiar. Dicen que las evaluaciones tienen que ser formativas, y es formativa también para el docente. Y a mí el parcial también me formó. Año tras año vamos encontrando distintas estrategias y distintas formas y vamos aprendiendo. Esta situación de virtualidad nos puso frente a muchos desafíos, en principio adaptarnos a esto que estamos teniendo ahora, y también adaptarnos a una nueva. Se cortó, chicos, por mi internet. No, Parece que sí. sí. era el mío también. No, ya estaba esperando que se me corte a mí también. No, se ve que se le cortó a ellos. Sí, se le cortó a Ger. Yo pensé que se había cortado a mí y no fue él. Pasa. No, pero bueno, Ger estaba nombrando lo importante de eso, de cómo uno se va reinventando y ellos también como desafío como docentes. Y bueno, y yo como ayudándolos a ellos también un montón de cosas, a pensar también cómo mejorar y cómo también pensar todo este contexto de virtualidad que es distinto. Y habrán visto que el parcial no fue como el del año pasado, no fue ese múltiple choice sencillo, que para tiki tiki ya está, sino que fueron que pensar, estructurar todo lo que ya venían trabajando e ir empezando a integrar. Y más ahora en el segundo parcial, chicos, no
se olvidan del primero, no se me olvidan de edema, no se me olvidan de inflamación, no se me olvidan de adaptaciones celulares. Va a aparecer necrosis, van a aparecer capas vía apoptóticas, voy a aparecer, bueno, cuando veamos diabetes vamos a relacionar renal con todo, así que porfa, esto es integral, que para nosotros también es un desafío poder lograr que ustedes intenten complementar todos estos conocimientos. Yo en ese ejercicio que me tocó corregir, veía cómo, sin justificar, muchos hubieran sacado el 100% de la puntuación y justificándose sacaron el 50%. Así de sorprendente es. Bueno, Josué, a ver, ¿quién quedó como host? Porque yo me olvidé de dejarte de co-host a vos. Yo como quedé, siempre, profe. Josué. Bueno, ¿sabés, Belén, cómo ponerme de host? Anda a los... Ya está. Ahí está. Gracias. Gracias. Y acá te voy a poner... Yo siempre me olvido de vos, Josué. Te invisibilizo. Perdón, ahí estamos. Yo nada más quería decir que la Sí. segunda teoría de Mario estaba cortada, él tenía problema de conexión. Por eso yo llegué a Sí. escucharla un poquito nada más y después no pude más porque no se le entendía igual. Lo perdimos al profe. ¿Se cortó Germán de vuelta? ¿Puede ser? ¿Es mi internet de vuelta? Ah, no, ahí las veo. A Mica la veo moviéndose, no. No, lo que decíamos, mujer, también era que tiene mucho problema renal y posta es algo que vivimos viendo, que se arrastra de anatomía, pasa por fisiología, y en Pato 2, que nutrición en situaciones patológicas 2 se vuelve a ver, hay muchos problemas con eso. Así que por eso es importante este tema, entenderlo bien. Vamos al caso clínico 2, así vamos como una luz volando. Ya lo leímos en nuestras casas, así que pasemos esa parte y arranquemos con las preguntas. ¿Qué tipo de insuficiencia renal presenta el paciente, este joven de 25 años? Insuficiencia renal aguda Bien, ¿por qué? es por la hemorragia del accidente, ¿puede ser? Bien, y que, exacto, perfecto, hubo una gran pérdida de sangre. ¿Y esa gran pérdida de sangre qué conlleva? La disminución del volumen de sangre. Ajá, disminuye la volemia, y si disminuye la volemia, ¿qué consecuencias trae? Hay edema. ¿Por qué? Se activa el Porque sistema de renina-angiotensina. Está llegando menos sangre al riñón. Bien, o sea, llegas menos sangre, perfecto. Se activa el sistema, perfecto. Algo que más podría llegar a aumentar, que venimos trabajando hoy. La presión, ¿cómo estaría en esta persona? No está igual, creo, entre los parámetros. Disminuida, sí, disminuye la presión. Bien. Bien. Y dentro de los signos y síntomas, ¿qué características son de esta insuficiencia? La creatinina baja en orina y alta en sangre. Bien. Una cosa es al principio del momento del accidente y otra cosa es 24 horas. ¿Pueden apreciar esa diferencia que hay y por qué ocurre? En el hematocrito también hay diferencia. Puede ser porque después de las 24 horas se restableció un poco el volumen del LEC. Claro, o sea, a ver, estamos analizando todas cosas diferentes, pero que se integran, por supuesto.
Luego de una pérdida aguda de sangre, por supuesto que lo primero que hay que tratar de hacer es restablecer el volumen del LEC. Eso se puede hacer exógenamente, pero también el organismo tiene sus mecanismos de defensa. Si vamos solamente al mecanismo nuestro, hay un pasaje del extravascular al intravascular, básicamente, el contraedema, por así decirlo, o sea, yo seco, saco líquido del intersticio, lo meto dentro de la vasculatura para reconstituir la volemia justamente dada. En ese contexto, una vez que la volemia se reconstituye, sea porque yo traje líquidos del intersticio hacia el intravascular, o sea porque a mí me están inyectando suero para restablecer la volemia, justamente, ¿no es cierto? ¿Cómo yo espero encontrar el hematocrito o la concentración de hemoglobina? Disminuida. Disminuida, ¿pero a causa de qué? De aumento de... Claro, aumenta el volumen del LEC, pero el hematocrito sigue bajo. Es una hemodilución, algo así creo que era. Perfectísimo. Por hemodilución. Esa es la causa. Acá no tiene que ver ni la eritropoyetina, ni la urea, ni nada de esas cosas raras. Es sencillamente una hemodilución. Bárbaro. ¿Cómo llegamos a esto? Porque vos, Josué, habías preguntado... Claro, sí, ¿qué pasó al principio? Signo al principio y al 24 horas. Bárbaro. El tipo de insuficiencia renal que acá se estaría manifestando es posrenal, intrínseca o prerrenal. Prerrenal, bárbaro. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual yo tengo una insuficiencia renal? Aguda. ¿Cuál es la fisiopatología de una insuficiencia renal aguda debido a una pérdida aguda de sangre? Que se da de forma espontánea, porque, o sea, al liberarse tanta sangre no va a llegar suficiente sangre al riñón como para Muy poder bien, filtrarse. entonces dos cosas. No llega la suficiente cantidad de sangre al riñón y ¿qué pasa con la presión de filtración? Disminuye. Disminuye, entonces obviamente no voy a filtrar prácticamente, y lo cual está perfecto. Si lo que necesito es ahorrar, voy a filtrar poco y voy a absorber lo más posible, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y cuál es lo más preocupante de que no llegue la suficiente cantidad de sangre al riñón en este caso? Más que lo que es la filtración. Teníamos dos vías sanguíneas. Una, la de la... Exactamente. Estoy en una situación donde el riñón se está exponiendo a una situación de hipoxia e isquemia. Isquemia principalmente, que es bastante más grave que la hipoxia sola, ¿no es cierto? Entonces, ese riñón, dirían los médicos, está sufriendo. A mí no me gusta la palabra sufrir porque me parece muy de telenovela, ¿no es cierto? Pero bueno, está justamente entrando en un proceso de isquemia que es riesgoso y que puede llevar a necrosis y a una insuficiencia renal crónica. Entonces, yo esta insuficiencia renal aguda la tengo que compensar, la tengo que tratar lo antes posible. ¿Estamos? Muy bien. Justamente, si continúa el daño sin una pronta intervención, ¿qué puede ocurrir? Evolucionar a crónica. Evolucionar a crónica. ¿Y cuál sería la causa de la insuficiencia renal crónica en este caso? ¿Prerrenal, intrínseca o porrenal? Intrínseca. ¿Por qué? Porque se pueden producir lesiones ahí en la microvasculatura o en los túbulos que van a hacer que no funcione bien la nefrona. Perfecto. Fíjense cómo una causa prerrenal me puede llegar a dar una renal. ¿Estamos? Si esa isquemia se perpetúa en el tiempo, puedo tener necrosis intersticial, tubular, ¿sí? Que ya es una causa intrínseca y puedo
de insuficiencia renal crónica intrínseca a causa de una insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una pregunta. O sea, hoy porque en el caso uno decía que era una insuficiencia renal crónica, pero nosotros, ¿cómo podríamos diferenciar si es crónica o aguda? Porque digamos que el Clarence es bajo en orina, alto en sangre, o sea, ¿cómo diferenciaríamos? ¿Por la causa? En este caso es la causa y la evolución. Si una mujer viene con un proceso desde hace tiempo y tiene como antecedente la hipertensión, entonces eso te habla de un proceso crónico. Acá no tenemos antecedentes en esta persona, y esta persona tuvo un accidente donde perdió en forma aguda mucha sangre. Tiene que ver con eso. Sí, no es tan fácil, o sea, desde el punto de vista analítico, no es fácilmente discernible una de otra. Sí, desde el punto de vista de la casuística, de la forma en que se dio y de los factores de riesgo. ¿Sí? Sí, Es gracias. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Acá dice, ¿cuáles son los 3 estadios del desarrollo de la insuficiencia renal aguda? Yo puse la fase 1 o fase de lesión, que se excretan 500 mililitros por día de orina. En la 2, o fase oligúrica, disminuye el volumen de orina por debajo de 500 mililitros. En la 3 es la fase diurética, en donde aumenta a más de 2 litros, y después se regulariza en la fase 4 o fase de recuperación, que ya se normaliza entre 1 a 1,5. Perfecto, perfecto. 10 puntos. Creo que la cuarta es, ¿cuál puede ser el pronóstico de esta patología? ¿Qué puede pasar con este paciente con insuficiencia renal aguda debido a una pérdida aguda de sangre? Los caminos son 2, básicamente. Bueno, mal. ¿Se puede revertirse o no revertirse? Si se trata bien o mal. Exacto. Puede revertirse o no puede revertirse. ¿Alguna idea de cómo son los porcentajes probables de recuperación o de no recuperación? Por Que esto es lo que insuficiencia llama la renal aguda, atención. ¿Sí? ¿Cómo? prerrenal, en la insuficiencia renal aguda prerrenal 70%, Ujú. intrínseca 20% y posrenal 10%. Perfecto, perfecto. Y aparte de eso que vos estás diciendo, solamente 50% se recupera en este tipo de eventos, ¿sí? Entonces fíjense qué importante que es enseguida tener en cuenta lo renal en los pacientes que han tenido una pérdida aguda de volemia, sea porque tuvieron un accidente y perdieron mucha sangre entera, sea porque se quemaron y tienen una migración masiva de líquido al intersticio, o sea porque estoy frente a un shock anafiláctico, una inflamación generalizada que hace que todo se altere la permeabilidad de prácticamente toda la vasculatura y tenga un edema por alteración de la permeabilidad, típico caso de una persona alérgica a los alacranes, a las abejas, lo que fuera, puede llegar a un shock hipovolémico debido a una inflamación sistémica, ¿verdad? Y yo lo primero que tengo que hacer es ver lo renal, porque empezó a fallar lo renal y se complica todo muchísimo, ¿sí? Bueno, habla también del equilibrio ácido-base. ¿Cómo puede estar en esta persona?
hay acidosis metabólica, no. ¿Por qué el ácido? ¿Por qué la acidosis? Y Yo creo que si Por la retención de los iones, ¿no? No, piensen en lo que ya estuvimos hablando. Fíjense los parámetros también que le está dando el caso. Hay una disminución del ion bicarbonato también. Por eso. ¿A ustedes con Ceci hicieron algún calculito para detectar si estoy en acidosis, en alcalosis, si está compensada o no está compensada? No. Ella nos iba a mandar unos ejercicios para hacer, pero no hicimos en clase. Ah, bueno. Entonces no voy a decir nada. Después, cuando ustedes tengan los ejercicios, aplíquenlo a este coloquio. Sencillamente decir, si yo tengo una insuficiencia renal, por más que sea aguda, yo no puedo eliminar los ácidos que se generan en el organismo. Esos ácidos se acumulan, pero yo tengo mecanismos de compensación. La compensación definitiva la da el riñón, que en este caso es justamente lo que está complicado. Así que yo no voy a apelar a esa que demora más tiempo, pero que es la definitiva. Pero sí están los mecanismos compensatorios que se dan en forma aguda, los primeros que se dan, y uno de ellos es el respiratorio. ¿Sí? Cuando se acumulan ácidos, ¿sí? Se acumulan ácidos, se fomenta de alguna manera la acumulación de ácido de hidrogeniones, ¿verdad? Y el sistema respiratorio tiene una forma de compensar eso sacándose de encima el dióxido de carbono, que puede combinarse para dar ácido carbónico. Entonces yo de alguna manera cambio la formación dióxido de carbono más protón que me da ácido carbónico, ¿sí? Voy para el otro lado, genero más dióxido de carbono y me lo saco de encima por el sistema respiratorio. También hay buffer óseo y buffer proteínicos que tienen que ver. Y eso, mientras la afección no dure demasiado, son compensaciones que logran que el pH esté igual, aunque, sí, el pH esté igual, aunque la concentración de dióxido de carbono o de oxígeno está alterada. ¿Estamos? Se genera un desbalance compensatorio. En este caso, esta persona tiene una acidosis compensada. ¿Estamos? Cuando se perpetúa en el tiempo, los mecanismos compensatorios empiezan a vencerse y bueno, ya estoy frente a otra situación. Bueno, gente, eso es todo lo de hoy. Ahora vamos a hacer el parcialito. Tengo que ver si está habilitado, pero yo ahora lo voy a ver, pasarle la contraseña, la clave, pero renal, ustedes ya están viendo que no es sencillo, ¿sí? Que requiere mucho estudio, que requiere mucha capacidad de asociación, de integración de contenidos. Yo lo que les digo es que no se dejen estar. Traten de llenar todo lo que no pudieron hacer en este coloquio en lo que queda de la semana o al principio de la siguiente, así pueden apelar a los horarios de consulta, ¿sí? Y sacarse todas las